Voy a tener 2 sermones más sobre la serie Fe sin Barreras y después vamos a concluir esta serie y empezaremos otra. Me gusta dar series de sermones para seguir un hilo, a menos que Dios no me indique otra cosa, pero me gusta dar series para que quede una idea completa de los libros de la Biblia, ¿no? Así que hoy voy a darles una serie basada en la iglesia de Éfeso y el sermón se llama Prohibido apagarse. Prohibido apagarse. Pero antes de ir a Éfeso, vamos a leer Hechos capítulo 19. La historia de la iglesia de Éfeso, por lo menos en la Biblia, es un poco interesante. La iglesia en esta ciudad empieza con un avivamiento, empieza con un despertar espiritual, lo vamos a leer en un ratito. Milagros, prodigios, la gente se convierte, pasa de todo, los cristianos empiezan a tener una visitación en esta ciudad. Pero después, aparentemente, se apagó esa pasión, ¿no? Se apagó esa vida espiritual. Es una historia un poquito llamativa en la Biblia, porque cuando uno lee Hechos se emociona, pero cuando uno lee Apocalipsis, lo que le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, es un poco triste, ¿no? Una iglesia que empezó apasionada por Dios, después perdió esa pasión, ¿no? Y esta es un poco el mensaje de hoy. Como cristianos, no deberíamos apagarnos para Dios, amén. Deberíamos estar encendidos siempre para Dios. Nuestras relaciones a veces tienden a apagarse, ¿sí? A veces empezamos con mucha emoción algo y después no lo seguimos con la misma emoción. A veces nuestro servicio en el ministerio, a veces nuestro trabajo, solemos empezar emocionados, pero después de un tiempo uno se desanima, uno se apaga, uno ya no le pone el mismo entusiasmo a las cosas. En la pareja muchos matrimonios se apagan porque ya no es lo mismo que antes, ¿verdad? Ese fueguito que había al principio, esa pasión que cuando éramos novios, qué apasionados estábamos, qué lindo era. Le daba un beso y sentía pajaritos en la cabeza que me volaban. Ahora le da un beso y siente demonios dando vuelta, ¿verdad? No sienten la misma pasión, no sienten. Ahora a veces algunos psicólogos hablan de el amor maduro, ¿no? Estoy de acuerdo con el amor maduro. Uno no puede seguir con el mismo amor del noviazgo, pero siempre tiene que estar esa pasión, ¿verdad? Uno no puede perder la pasión. Se tiende a perder la pasión. No sé si tenga algo que ver con la segunda ley de la termodinámica, pero no creo que tenga algo que ver con eso, que lo que empieza ordenado luego tiende a desordenarse. Algo así va la segunda ley de la termodinámica. No es mi campo, no me voy a meter mucho, pero dice que todo tiende a desordenarse, a desarmarse. Bueno, no sé si tenga algo que ver con nuestra vida, pero las cosas que empezamos a veces con el mismo ánimo, a veces difícil ver o triste ver que hay gente que va perdiendo el entusiasmo mientras van pasando los años. Y este sermón intenta que mantengamos esa pasión por Dios, ¿verdad? La pasión por Dios es lo más importante que puedes tener. Y si eres apasionado por Dios, después vas a tener pasión en las otras áreas de tu vida, ¿no? Si quizás se perdió un poco la pasión en tu familia, un poquito la pasión en las cosas que haces, en el trabajo, pues la pasión con Dios te va a ayudar. ¿Sí están conmigo? Entonces, yo oro por cristianos apasionados, ¿vieron? Esos cristianos apasionados, que cuando adoran a Dios sienten los angelitos que le dan vuelta, ¿verdad? Sienten la presencia de Dios, sienten que Dios está ahí. Yo tengo unos 20 y tantos años de cristiano y Dios siempre me ha desafiado a mantener esa pasión. Hay veces que uno no quiere tenerla, a veces que las circunstancias pasan y uno dice, bueno, esto, lo otro. Pero Dios siempre me ha desafiado y cuando quería bajar la guardia, siempre hay luces amarillas o luces rojas que te dicen, ponte a buscar. Nunca dejes la pasión por Dios. Cuando uno deja de apasionarse con Dios,
corre riesgo lo más importante que tenemos, que es nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él. Amén. Y si nuestra relación con Él corre riesgo, todo el resto de nuestras relaciones también van a correr riesgo, ¿sí? Entonces es muy importante que no te apagues. Decirle a alguien que está cerquita, no te apagues, que no se te apague el fuego. Vamos a leer la historia de la iglesia de Éfeso. Primeramente en Hechos capítulo 19. Voy a leerles unos pocos versos, lo tenemos ahí en la pantalla. Y para evitar los anteojos voy a leerlo de allí directamente. Les leo de la Reina Valera. Vamos a leer primero el versículo 1 y 2 del capítulo 19, después 6, 7 y otros más, para no leer toda la historia porque tengo bastante Biblia para darles. ¿Tienen oídos para oír? ¿No les duerme la Biblia? ¿Les apasiona la Biblia? Entonces, bueno, Hechos 19 dice, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay gente así, ni hemos oído que el Espíritu Santo está dando vuelta. Versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y miren lo que pasó, se apasionaron, hablaban en lenguas, profetizaban. Ahí vemos cómo empieza la iglesia de Éfeso, una iglesia que arranca bien, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos estuvieron entusiasmados o están entusiasmados, apasionados con Dios, verdad? Entonces la iglesia de Éfeso arranca bien, dice que hablaban en lenguas, dice que profetizaban, eran por todos unos 12 hombres. Vamos al otro texto, vamos a leer ahora del 10 al 20, dice, esto es importante, un paréntesis, por lo cual la clase de los miércoles se están dando, ¿verdad? Para que podamos ejercer la autoridad espiritual, pero de una manera correcta, ¿verdad? No se trata de echar fuera demonios, se trata de que uno cargue el poder de Dios y esté bien con Dios para que el enemigo se sujete, si no, el enemigo se burla de nosotros, ¿no? Versículo 17, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor, todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Fíjense el avivamiento ahí, vean cómo la iglesia empieza, cómo la iglesia arranca con esa vida espiritual. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemando delante de todos y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Se imaginan más o menos cuánto es eso? Uno lee ese texto y lo pasa así como si nada hubiese pasado. Cuando hay avivamiento, este tipo de cosas pasan. Quemaron los libros, parece que quemaron bastantes libros y los libros eran bastante valiosos porque ese dinero que hicieron, dice que hicieron la cuenta, se habrán sorprendido de ver tantos libros o libros tan valiosos que eran para ellos, ¿no? Hay que decir que Éfeso era una ciudad donde se practicaba mucho este tipo de cosas, la magia y demás, era una ciudad bastante dada a esto, ¿no?
Su diosa era Diana o Artemisa, tenían un gran estadio, el más grande de la época, que sentaba unas 23.000 personas más o menos. Era una gran ciudad, pero una ciudad vendida a la magia, vendida a las cosas que no eran de Dios. Viene Pablo, empieza a predicar el verdadero Dios, la gente se empieza a convertir, la gente se empieza a poner bien a cuentas con Dios. Dicen que daban cuenta de sus hechos, confesaban sus pecados. Estos avivamientos, cuando la gente empieza a decir, mire, he hecho mal, doy cuenta de mis cosas, mi vida está así, necesito cambiar, doy cuentas, ¿verdad? Porque la gente no está acostumbrada a dar cuentas. Pero cuando hay avivamiento, cuando Dios está en un lugar, la gente empieza a dar cuentas. Estoy así, necesito cambiar este tipo de cosas. Ahí empezó a pasar esto. Y también empezaron a sacar todas esas cosas que no iban de sus casas, y entre ellos estaban todos los libros. Y dice que la gente que está ahí dijeron, wow, ¿cuánto? ¿Y esto cuánto valdría? Y más o menos 50.000 piezas de plata. 50.000 piezas de plata, para darles una idea, es el pago más o menos de 170 años de trabajo en aquella época, o 7 millones de dólares. Ay, Señor, manda un avivamiento pronto por acá. 7 millones de dólares en libros. Estaban emocionados para hacer eso. Hay que entregar esa plata que no servía para ellos. Esas cosas las entregaron. Todas esas cosas que para ellos eran valiosas pasaron a ocupar un segundo lugar porque Cristo pasó a ser valioso para ellos, ¿no? Cristo era lo más valioso. Lo demás no importaba ni aún 7 millones de dólares. ¿Cuántos venderían el alma por 7 millones de dólares? Yo sé, ustedes van a decir que no. 7 millones de dólares lo entregaron y lo quemaron ahí. Dice que por eso hicieron la cuenta, porque dijeron, esto es impresionante, nunca hemos visto algo así, nunca hemos visto gente que de verdad tire todo esto. Nunca, eso era lo más precioso para ellos, sus libros. Ahora van y lo entregan por un tal Jesús. Entonces dice que hicieron la cuenta, estaban realmente enchufados con Dios, y así crecía y prevalecía poderosa. ¿Cómo prevalecía? Poderosamente la palabra del Señor. Amén. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Yo estoy haciendo un estudio en mi doctorado sobre el tema de un avivamiento, y uno de mis mentores me dijo, sería interesante ver por qué muchos avivamientos arrancan y después se apagan. Arrancan con fuerza y después se apagan. Y me dijo, no creo que lo puedas hacer en tu tesis, ¿no? Porque son solo 400 hojas y no puedo escribir tanto ahí adentro, ¿no? Pero me dijo, no, pues no podés, no sé si vas a poder tomar este tema, pero pensalo para futuros libros, me dijo. Dije, bueno, a ver, pero es interesante porque muchos avivamientos arrancan con esa pasión y luego se apagan. Si uno estudia los avivamientos de la historia, arrancan con mucha pasión y dentro de cierto tiempo se van apagando, se van formalizando. Y esto es lo que pasa en la iglesia de Éfeso. Y si algún día tengo la fórmula, se las voy a contar, pero por ahora les voy a decir lo que dice la Biblia acá, ¿sí? Que es importante, y yo creo que es parte de lo que pasó los Efesios, y a ver si hoy lo podemos ver. Vamos a leer Apocalipsis 2, 1 al 7. Yo creo que si algo responde a esa pregunta que me hizo mi mentor, ¿por qué los avivamientos arrancan bien encendidos y después de un tiempo se apagan, se formalizan? Lo responde Apocalipsis 2, 1, 7. Y yo oro para que esto no pase en nuestras vidas, ¿sí? Oro para que siempre tengamos en nuestra vida un termómetro espiritual, que tú no permitas que se apague el fuego en tu vida. No te lo permitas. Permítete cualquier cosa. Si es necesario cortarte una mano, córtatela, pero que no se te apague el fuego por Dios, porque es lo peor que te puede pasar. Que no se te apague la pasión. No te acostumbres a Cristo. Nunca te acostumbres a Cristo. Es lo peor que puede pasarle a un cristiano, es acostumbrarse a Cristo.
como les digo, esto después se enfoca, se ve en todas las otras áreas de la vida. Los matrimonios se acostumbran entre los esposos y ya no hay más esa chispita. Y la chispita no la resucita nada. Pero ustedes tienen que trabajar, primero en que estén siempre apasionados por Cristo y después en las otras relaciones. No se lo permitan, porque si no vamos a terminar siendo gente que no tenga ganas de hacer nada, porque lo primero que perdimos fue ese amor por Dios. No nos podemos permitir lo que pasó acá con la iglesia de Éfeso, que arrancó bien y que era una buena iglesia, hermanos, era una buena iglesia. Miren, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Miren, observen bien las características de esta iglesia, ya bastante años adelantado después de lo que sucede en Hechos. Era una iglesia que después del avivamiento que hizo, trabajó duro, tuvo paciencia, no soportaba a los malos, a los que hacían cosas mal, y habían probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. O sea que tenía una iglesia con discernimiento. Ojalá hubiese iglesia hoy que tengan discernimiento, porque a muchas iglesias se le vende cualquier cosa hoy. Aparecen falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, escuchamos cualquier clase de cosa y la compramos como si fuera la verdad. Y acá dice, y los has hallado mentirosos. Era una iglesia que tenía bien la doctrina, tenía discernimiento espiritual, tenía doctrina. Dígame si hasta ahí no es una hermosa iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos se congregarían en la iglesia de Éfeso? Una buena iglesia hasta ahí. Era una iglesia que había sufrido también, tuvo paciencia, acá un poco redondea lo que dice antes, y había trabajado arduamente por amor del nombre de Cristo y no había desmayado. Una iglesia que trabajaba, una iglesia que se preocupó, una iglesia que buscó servir a Dios, una iglesia que estaba metida con Dios, que tenía discernimiento, que tenía esas ganas de hacer las cosas para Dios, sabía quiénes eran los falsos apóstoles. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál primer amor? Ese amor que leímos en Hechos capítulo 19. Esa pasión, esa pasión que hacían que ellos entreguen, no matter cuánto era, 7 millones, no le hace. La cosa es seguir a Cristo, la cosa es estar apasionados por Él. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras obras. Ese es el antídoto para una persona que se le apagó el fuego, que ya no se entusiasma, que la Biblia no le entusiasma, que la iglesia no le entusiasma, que Cristo no le entusiasma, que orar no le entusiasma, que la familia no le entusiasma. Gente poco entusiasmada con las cosas de Dios. ¿Conocen alguno por ahí? Espero que no sea nadie que esté acá. ¿Conocen gente poco entusiasmada que le da lo mismo todo, hermano? Échele gana a las cosas de Dios. Vuelva a hacer las primeras obras. No te permitas que se te apague el fuego. No te lo permitas, no te lo permitas. Es lo peor que te puede pasar. Tienes que tener ganas de seguir a Dios. Cuando se lee la Biblia hay que tener ganas. Tienes que tener expectativas que Dios te hable cuando estás leyendo la palabra. Cuando oras, tener expectativas que Dios te visite. Cuando adoras, tener expectativas que Dios esté ahí presente, se haga real. Y no siempre tratar de andar diciéndole a la gente, hermano, levante la mano, vamos, póngase la pila, busque a Dios, empuje al que está al lado a ver si se despierta, como le decía la clase del jueves. Empuje al que está al lado, empújelo, vamos, dígale, esa montaña se moverá. A veces andamos con ese tipo de cosas para tratar de entusiasmar a los cristianos, porque nadie se entusiasma. Tenemos que andar empujando, vamos hermano, vamos, tampoco es, a veces lo externo no refleja lo interno. Yo soy de esa persona, no me guío tanto por lo externo, pero tiene que haber algo adentro tuyo ocurriendo, hermano. Y de alguna manera se tiene que reflejar.
No es tanto a veces si levantás o no levantás, pero tiene que ser una persona que muestre un compromiso con Dios, que ame a Dios, que su familia esté bien, que tenga ganas de buscar a Dios, que dé cuentas. Esa gente como la iglesia de Éfeso que entregaba todo a Dios. Todo lo que Dios, si Dios te decía, esto no está bien, ok, lo quito. Has perdido tu primer amor, le dice Jesús a la iglesia de Éfeso, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Esas obras cuando estabas entusiasmado, buscabas a Dios. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es decir, no vas a seguir dando luz, no vas a hacer luz. No vas a hacer luz. Es decir, te va a resultar lo mismo las tinieblas que la luz. Es decir, vas a andar en oscuridad. Eso es lo que significa quitaré tu candelero de su lugar. No está hablando de salvación. No sé, alguno dice, te va a ir al infierno. No sé eso, pero a mí no me gustaría andar en tinieblas. Pero tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos tienen oído acá? Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Estás en una batalla en donde tienes que vencer el desgano. Al que venciere va a comer del árbol de la vida. Tienes que vivir venciendo tu desgano. ¿Están conmigo? Bueno. Efesios, en la mitad de camino, Pablo le habla a esta carta, y ahora vamos a esta carta que Pablo escribe desde la prisión, porque está el punto A y el punto B en la iglesia en esta iglesia de Éfeso. El punto A, una iglesia avivada, entusiasmada; punto B, desanimada, desganada, le daba lo mismo todo, no se entusiasmaba con las cosas de Dios. Y en el medio Pablo les habla un montón de cosas que quisiera que repasemos rápidamente. Voy a leerles algunos textos de Efesios capítulo 1 y de Efesios capítulo 2 y de Efesios capítulo 3. 3 capítulos de Efesios nos vamos a echar hoy. ¿Te entusiasma? Sí, claro. Vamos a leer la Biblia, que la Biblia nos habla, nos ministra. La Biblia tiene palabra que nos alimenta. Pablo les dice a la iglesia de Éfeso cuáles son las cosas que ellos tenían siempre que tener en mente y las cosas que los tenían que entusiasmar, los tenían que apasionar. Cuando hablo de entusiasmo hablo de esa pasión. Cuando hablo de entusiasmo hablo de esas ganas de seguir a Dios. Es muy importante esto. Y Pablo en la carta a los Efesios da algunas pistas. Vamos a leerlo, Efesios 1, 3 al 14. Esta es la carta que escribe Pablo desde la prisión romana, sabiendo que la iglesia de Éfeso podía perder esa pasión. Pablo algo ve en esta iglesia. Pablo no escribía de gusto nomás. Escribió porque había visto que esa llamita se estaba apagando. Que la iglesia de Éfeso ya no era esa iglesia apasionada. Estuvo peleando con doctrina, estuvo peleando con cosas personales y demás, pero ya la pasión se estaba apagando. Entonces Pablo empieza a escribirle lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo voy a pasar medio rapidito, hermanos, pero uno puede estar meses enteros hablando de versículos de esta carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Díganme cuántos se perdieron hasta ahí, cuántos bostezaron ya hasta ahí. La carta a los Efesios te genera ese tipo de cosas. Si no le agarras la onda acá a Pablo. Pablo habla temas muy pesados ahí.
¿Se dan cuenta el lenguaje que habla Pablo ahí? ¿La iglesia era una iglesia crecida o no crecida? Era crecida, era una iglesia que le podía hablar con un lenguaje elevado, Pablo. La carta a los Efesios es una de las cartas que tiene el lenguaje más elevado y más espiritual de las cartas del Nuevo Testamento. Es la carta a los Efesios. La iglesia de Éfeso estaba acostumbrada a escuchar buenos mensajes. Lo tuvo 2 años a Pablo. Lo tuvo Apolos. Apolos se dice que era un predicador excelente. Mucha gente lo estimaba a Apolos por la elocuencia que tenía Apolos. Hablaba del camino de Jesús de una manera elocuente, la gente le gustaba mucho. Y la iglesia de Éfeso se acostumbró a buena palabra. Les gustaba la buena palabra. Por eso Pablo les habla así. Porque si uno lee Éfeso medio dormido, ya en la salutación está roncando. Sí, en la salutación te empiezas a roncar fuerte. Porque habla un lenguaje muy elevado, muy pesado. Versículo 11, en él asimismo, sigue hablando con el mismo lenguaje, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Porque somos hechura suya. ¿Dónde vamos? Ahí, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estaría para que le pregunte a alguno de ustedes, desarróllame el versículo. Se pone pesadito Pablo acá. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros, los que creemos? Leemos los otros 2 versículos. Porque somos hechura suya, estos versículos, capítulo 2, versículos 10 y 20. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Edificados, versículo 20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hasta ahí vamos a leer por ahora. Después vamos a leer un poquito del capítulo 3 y quiero llamarle la atención a una de las cosas que Efesios dice, que Pablo le llama la atención a la iglesia de Éfeso. Si podemos volver a Efesios 1, 3 al 14. Estas son las cosas que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso que tenían que prestar atención y las cuales yo les voy a decir a ustedes que traten de no perder la vista de este tipo de cosas. La carta a los Efesios es escrita en un lenguaje de oración. Diga conmigo oración. Está escrita en oración. Pablo es como que escribe orando. Está orando por los Efesios. ¿Por qué escribe en oración? Para que la iglesia de Éfeso reciba esto en el Espíritu. Así que yo oro para que ustedes reciban este tipo de palabras en el Espíritu. Porque en el intelecto es medio difícil agarrar toda esta masa de contenido que tira Pablo acá. Una de las cosas que Pablo les menciona en esta oración que hace por los Efesios es que están sentados en los lugares celestiales y que ahí tienen toda bendición espiritual. ¿Cuántos saben que están sentados en los lugares celestiales? No debes perder la vista de eso. Eso te tiene que entusiasmar, eso te tiene que motivar, eso te tiene que decir a ti, me motiva esto, me gusta esto. Me apasiona esto porque estoy sentado en los lugares espirituales donde tienes toda bendición. Tu lugar es un lugar de privilegio. ¿Pueden decir amén? Tú estás sentado en un lugar de privilegio. Estás sentado en un trono celestial. Tienes la capacidad que tiene un rey, una reina, sentado en un trono. Tienes que recibir esto en el espíritu para apasionarte, para buscar las cosas de Dios. Te tiene que apasionar saber que tienes toda la bendición y que la bendición se conquista en los lugares celestiales.
Toda bendición que recibes acá primero se conquista en tu lugar celestial. Y si no estás sentado en los lugares celestiales y solo vives sentado en los lugares terrenales, te va a costar vivir la vida cristiana. El cristiano que está sentado en un lugar terrenal es cuando se desanima, porque cuando tú miras las circunstancias en lo terrenal, te desanimas. Cuando tú miras tu matrimonio en lo terrenal, después de varios años, y las cosas que hay que arreglar te puede desanimar. Necesitas ver todas esas cosas desde la tierra o desde el cielo. Desde el cielo, desde tu trono celestial, desde donde realmente estás sentado. Pero debes ocupar esa silla, hermano y hermana. Tenés que ocuparla, porque ahí es donde vas a agarrar toda la bendición. Y ya cuando estás en la tierra, miras las cosas con la perspectiva que la mira Dios. ¿Amén? Entonces, lo primero que Pablo le está diciendo y está orando por esta iglesia, ¿saben qué? Ustedes están sentados en los lugares celestiales. Olvídense de estar sentado acá en lo terrenal. Olvídense de lo terrenal, pongan la vista en lo espiritual y luego con esa mirada bajen a la tierra y conquisten las cosas que tienen que conquistar. Si ustedes tienen la bendición espiritual en los lugares celestiales, van a vivir con pasión la vida cristiana, ¿sí o no? La vida cristiana es para estar apasionados, para tener ganas. Échale chile a la vida cristiana, ponle sabor, ponle ganas, que es lindo. Pablo le dice, primero, entiende que estás en los lugares celestiales. Versículo 4, entiendes que Él te escogió. Él te escogió. Eres un elegido. Diga conmigo, soy elegido. Con este libro se pueden trazar un montón de doctrinas que el cristianismo se entretuvo por varios siglos. Y esta es lo que se conoce como la doctrina de la elección. Dios te escogió. ¿Sí o no? Eres parte de su equipo. ¡Qué gana! Para los futbolistas, imagínate que te escoge en el Bayern Múnich Pep Guardiola. Dice, lo quiero a Aldair y a Ralf. Y a mí también. No importa, te arreglamos la pierna, ¿no? Y te quitamos las libras que tenés de más. Te hacemos una lipo. Al ratito estoy flaco y corro como una gacela. Juego a la pelota. Sí. No sé si va a ser realidad. Pero imagínate que Él te escoge. Tú dices, pero a mí sí te escojo para mi equipo. ¿Estarías o no estarías ilusionado? Emocionado. O si te escoge para uno de los equipos. ¿Qué te gusta, Frank? ¿Cuál? Sí, tú eres bueno, tu hermano también es bueno, ¿no? Para el béisbol. ¿Le dan a la pelota o nomás al aire le dan? Sí le dan a la pelota, ¿verdad? Yo no sé jugar a eso. No. También el fútbol, ¿no? ¿Dodgers? ¿Dodgers qué es? Béisbol, ¿no? No sé nada, se nota, ¿no? Disculpen mi ignorancia en eso. ¿Y cuál es el fútbol americano de acá, el de Los Ángeles? ¿Cuál? Ay, qué mal que estamos. Bueno, ese equipo que ustedes dijeron. ¿Grant? Grant. Ese equipo. Thank you, Michael. Sí. Imagínate que te escoja el coach o el de los Lakers, ¿no? El coach de los Lakers, que no sé, pero creo que es famoso. ¿Sigue estando el canoso ese? ¿Hubo un canoso en el coach? ¿De coach de los Lakers? Sí, había un canoso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Okay. Pero ya no está mal él, ¿no? Kobe Bryant tampoco. Ok, bueno, imagínate que te escogen a ti para jugar en lugar de Kobe Bryant. Sí, te veo. No, que soy medio chaparrín, no le hace. Ay, tú vas a saltar en el aire y la vas a meter ahí adentro. Y tú, wow, te pones listo, ahí vas, haces gimnasia, bajas de peso, te pones tacos altos así para jugar, ¿verdad? Y te preparas porque te escogió alguien para su equipo. O que alguien te tenga en cuenta y te diga, ¿sabes qué? Te quiero para esta empresa. Y tú dices, pero si yo no calificaba. Si yo la verdad que no era el más calificado para esta posición, que te llamen para una empresa importante y te tengan en cuenta a ti y no a otros. Bueno, Dios te escogió para el mejor de los equipos, que es su equipo. Él te escogió a ti, no hay mejor equipo para el que puedas estar jugando, no hay mejor empresa en la que puedas estar sirviendo
como en el reino de los cielos. Amén. El reino de los cielos es el que te tuvo en cuenta, Dios, y Él te escogió. Tú eres un elegido, eres parte de la familia de Dios. Él te escogió a ti, y eso le dice Pablo a los Efesios, te tiene que entusiasmar, te tiene que motivar, tienes que estar enchufado cuando escuchas eso, porque no perteneces a cualquier equipo o empresa de la tierra, perteneces a la mejor compañía, empresa, familia, que es la celestial. Y Él puso su dedo y dijo, te escojo a ti, tú eres parte de mi equipo. Y tú dijiste, no califico, soy medio pecador, soy del todo pecador, me desanimo muy seguido. No, tú eres parte de mi equipo y tú vas a andar bien. Entonces te tienes que preparar para ser parte del equipo de Dios. ¿Están conmigo? Dice que en amor Él te predestinó para ser adoptado hijo suyo. Fíjense, Él te predestinó, Él ya te determinó tu destino, que tu destino es ser parte de la familia de Dios, ¿sí o no? Él te predestinó de antes de la fundación del mundo para que seas parte de su familia, para que seas adoptado hijo suyo. Qué linda es la doctrina de la predestinación y de la adopción. Él te adoptó. ¿Saben lo que significa eso? Que Él te hizo heredero. Lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Que Él nos hizo herederos. Él te dio herencia. Cuando alguien te adopta legalmente, tú pasas a tener herencia. Lo de los padres pasa a ser tuyo, aunque tus padres no son tus padres. ¿Cómo se dice? Biológicos. Gracias. Alguien lo susurró por ahí, yo lo escuché. No son tus padres biológicos, ¿no? Pasas a tener herencia. Cuando mi mamá fallece, a mí me adopta mi tío. Yo soy adoptado por mis tíos. No me da vergüenza hablarlo, me encanta hablar de adopción. Mis tíos me adoptaron cuando mi mamá falleció. Ese fue el motivo por el cual terminé yendo a Argentina. Yo nací acá, sí, pero no soy gringo. Pero como mi mamá se enfermó de cáncer, fuimos a Argentina, mi mamá se convirtió a Cristo, oraba por mí. Yo me acuerdo de esas cosas cuando tenía 6 años. O sea, yo era hijo único y vivía con ella. Entonces, cuando me llevan a Argentina, me llevan por motivo de la enfermedad de mi mamá. Mi mamá fallece allá en Argentina y su hermano, el hermano de mi mamá, me adopta como hijo legítimo con su esposa. Entonces yo viví con mi tío y de regalito recibí 2 hermanitos de mi edad, que serían mis primos, biológicamente eran mis primos, eran los hijos de mi tío. Entonces no tenía hermanos, pero ya pasé a tener hermanos también. Tenía una hermana que se parecía a mí encima porque salió a mi papá y mi mamá se parecían bastante. ¿Los perdí ya con la historia? ¿No, Panaé? Mi papá y mi mamá se parecían bastante, ¿sí? Entonces mi prima salió a mi papá, por consecuencia, y yo salía a mi mamá, entonces salimos parecidos los dos. Y ella tenía un hermano que no se parecía, en realidad los hermanos parecíamos mi prima y yo. Y el otro a veces pensaban que era el adoptado, pobre. el más chiquito. Pero ¿cómo se daban cuenta de las cosas? Que íbamos a la escuela nosotros, mi hermana y yo, o sea, éramos primos, ¿no? Yo tuve un apellido distinto hasta los 12 años, no es Raimundo. ¿Cuál era mi apellido? Sí, tenía otro apellido, era Rechia, era mi apellido. El apellido de mi papá, que después cambió, ¿sí? Porque me ligué el apellido de mi mamá, que es el apellido de mi tío, ¿no? Entonces yo tengo el apellido de mi mamá, la que falleció, pero antes tenía el apellido de mi papá. Bueno, cuando íbamos a la escuela, le decíamos, somos hermanos, porque ya cuando yo fui a vivir con ellos, tenía 7 años, ya nos tratábamos de hermanos, y ellos me trataban a mí de hijo, mis tíos, ¿no? Y yo los trataba a ellos como papá. Entonces cuando digo mis papás, estoy hablando por ahí de mis papás que viven en Argentina, que son mis tíos, o a veces hablo de mi papá biológico, que es uno de los que a veces viene acá a la iglesia, ¿no? Entonces, cuando digo, no es que tengo 2 papás biológicos, uno es adoptivo y el otro es carnal, sí, es un desastre, para explicarlo. Pero más me complicaba a mí, porque ya estoy grande para explicarlo. Cuando era chiquito íbamos a la escuela y le decía, ella es mi hermana. Oh, sí, se ven parecidos, sí, son parecidos los 2 güeritos, sí, somos hermanos. Ay, ¿cuándo nací? Yo nací el 8 de septiembre y ella el 2 de enero, se llevan 4 meses de diferencia. Yo, ¿y eso cómo hizo tu mamá para tenerlos con 4 meses de diferencia? Y uno
lo dio a luz en un momento, esperó 4 meses y salió el otro. No sabíamos cómo explicarlo nosotros siendo chiquitos, ¿no? Pero sí, tenemos 4 meses de diferencia. Tengo una hermana de 4, pero es mi prima. A lo que voy con esto de la adopción es que es linda la adopción porque uno comparte, por eso nosotros somos llamados hermanos, valga la redundancia. No nos parecemos mucho, cachetones así, algunos, otros más skinny, otros más con los pelos así, otros con los pelos así. No le hace, ¿verdad? Pero somos hermanos y compartimos lo mismo. Nuestro Padre es el mismo Padre y somos todos adoptados. Tú eres adoptado también. Yo lo experimenté en mi vida y ellos me compartieron todo. Mi familia adoptiva me compartió todo. Y yo los trato a ellos como padres, ellos me tratan a mí como hijo, yo los trato a mis hermanos como mis hermanos, ya gracias a Dios no tengo que andar explicando lo de los 4 meses, pero nos compartimos todo. Todo lo que era de mis papás fue mío, y lo mío y de ellos, porque formamos parte de una familia. Entonces, si esa es la idea de la adopción, acá todos somos adoptados y por eso es la idea de hermanos y hermanas, y por eso es la idea de herencia y de que todo lo compartimos. Esto en la iglesia primitiva era muy tangible porque ellos compartían todo. Dice la Biblia que tenían todo en común. Todo en común tenían. Todas las cosas, una suerte de comunismo. Tenían todo en común ellos porque eran considerados verdaderos hermanos y verdaderas hermanas de un solo Padre. Eran adoptados. Por eso la doctrina de la adopción es algo que nosotros tenemos que masticarlo bien. Porque algunos, yo le comenté a uno de mi trabajo, me gustaría en un futuro adoptar una niña, ya que no pudimos tenerla, a menos que me regalen alguna niña, alguien que se quiera, pero queríamos adoptar. Y una persona de trabajo me dijo, ¿te parece adoptar? Y yo le dije, yo soy adoptado. Y dije, uy, se quedó, ¿verdad? Le dije, soy adoptado, sí, y es hermoso la adopción, porque Dios nos adoptó a nosotros. Todos somos adoptados acá adentro. Y gozamos del privilegio de tener un Padre como nuestro Dios. Qué lindo tener a Dios como Padre, ¿no? Nuestros padres terrenales a veces no la hacen, pero tu Padre Celestial la hace siempre. Siempre. Él te bendice siempre. Si tus padres terrenales te dieron o no te dieron lo que tú necesitabas, el cariño que tú necesitabas o lo que fuera, no importa porque tú ahora tienes un Padre Celestial que Él te abraza las veces que tu padre no te abrazó. Él te cuida las veces que tu padre no te cuidó. Tienes el mejor de los padres. Hay gente que sana cuando entiende esto. Porque hay gente que vive herida por la imagen de padre que tuvo. La gente que ministra sanidad, y muchos de los psicólogos usan esto, psicólogos cristianos, usan esto para sanar esa imagen de padre que uno tiene. Porque a veces la llevamos al cristianismo, pero Dios no es un Dios que es como nuestro Padre terrenal. Nosotros como padres en alguna área la vamos a fallar porque somos seres humanos. Fallamos. Aunque querramos ser los mejores padres, vas a fallar en algún área. Por eso es importante que la gente entienda que Dios es nuestro Padre. Entonces, Pablo le dice a los efesios, tienes al mejor de los padres. Por eso puedes dar gloria a Dios. Cristo te redimió con su sangre, te perdonó todos los pecados porque Dios es rico en gracia. ¿Te entusiasma eso? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Hace unos minutos, ¿no? Necesitas la sangre de Cristo. Si eres honesto, vas a pensar que por ahí pecaste hace un rato. Con un pensamiento, una actitud, una mirada, una cara, algo en tu corazón. Dime si no necesitas la sangre de Cristo. Pero ¿sabes qué? Cristo te la dio. Tú tienes la riqueza de la gracia de Dios. Eres perdonado. Eso le dice Pablo a los efesios. Eso los tiene que entusiasmar. Vamos al otro slide, por favor. Tienes herencia, como les dije recién. ¿Cuántos saben que son herederos de todas las bendiciones de Dios? ¿Cuántos saben que Dios es el dueño de la plata y del oro? ¿Cuántos saben que Dios es el Dios de toda sanidad? ¿Cuántos saben que Dios es el Dios que todo lo sujeta bajo sus pies? Que nada... ¿Cuántos saben que Dios es todopoderoso, que calma vientos, calma tempestades, multiplica panes y peces? ¿Cuántos saben que Dios te hace caminar sobre... Si no te abre el mar, te hace caminar sobre las
Aguas, de alguna manera Dios te va a hacer el milagro. ¿Cuántos saben que tienen ese Dios? Y heredaron todos los milagros. Cuando necesitas un milagro, ve a Él, que Él tiene todo para ti. Siéntate en los lugares celestiales y dile, acá lo tengo todo. Acá estoy completo. Por eso Pablo le trata de meter esto en la cabeza a los efesios y ora por ellos. Y mientras yo predico estoy orando para que esto nos entre en nuestra vida. Porque de esa manera vamos a vivir un cristianismo con entusiasmo, con ganas. No una mera emoción, sino vivir constantemente sin apagar el fuego en nuestro corazón. Sin aburrirnos de Cristo, sin acostumbrarnos a Cristo, porque estas doctrinas que Pablo las tira ahí con lenguaje complicado, la idea es que a los efesios lo motiven, la idea es que a ti te motiven, porque todo lo tienes en Cristo, todo lo puedes, como leíamos en Efesios, en Cristo, en Él también habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación y creído, fuiste sellado con Él, Espíritu. Dios no te dejó solo, te dio el Espíritu. En el Evangelio de Juan, el Espíritu se lo llama Consolador. Diga conmigo, Consolador. O mejor, diga conmigo, Paracletos. Ese es el término griego, Paracletos. ¿Saben cómo es el término ese, Paracletos en griego, Consolador? Para es una preposición, significa está para ti. Está para ti. Y kletos es parte de un verbo kaleo, que es llamar, y el Espíritu Santo es llamado a estar para ti. Él está para ti. Él está contigo, te agarra de la mano, va contigo. Él está a tu lado, Él está dentro tuyo. Él está para ti. Él es llamado a estar para ti. ¿Amén? Él está tomado de tu mano. ¿Lo creen? Digan gloria a Dios. Y ese es el sello, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición ya adquirida. ¿Pueden entender el lenguaje ahí? Es las arras, es el sello. En aquel tiempo arras era un sello que se ponía, que decía que se iba a cumplir eso que estaba en la carta. La carta con un sello es que Dios que la persona que hacía la carta iba a cumplir lo que decía ahí adentro. Y Dios te selló a ti ¿con qué? Con el Espíritu Santo, hasta que tú alcances la posesión que ya Dios ya alcanzó para ti. ¿Cuántos saben que ya Dios alcanzó todo lo que tú necesitas? Dios ya tiene todo lo que tú necesitas. Tú tienes que solo caminar hacia ese destino, porque Dios ya lo tiene para ti. Y Dios no te dice, y quizás llegues, quizás no. No, Dios te selló. Tú vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti. ¿Lo pueden creer? Vas a alcanzarlo y eso te tiene que motivar, te tiene que entusiasmar. Amén. Vamos a concluir leyendo Efesios 3:14 al 19. Por esta causa, fíjense, Pablo sigue orando, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Necesitamos fortalecernos en el hombre interior. Fortalécete en el hombre interior por el Espíritu. Fortalécete espiritualmente. No vivas una vida pobre espiritualmente. Fortalécete para que de esa manera habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender junto a toda la iglesia cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer ¿qué? El amor de Cristo, que excede todo lo que tú puedas conocer. ¿Saben cuál es el mensaje más impresionante de la Biblia? Jesús te ama. Dios te ama. La gente hoy carece de amor. Y la falta de amor le hace vivir una vida apagada.
Mucha gente busca amor en una cosa, busca amor en la otra, busca amor en relaciones. ¿Sabes dónde encuentras el amor? En Cristo. En Cristo encuentras el amor profundo, el amor ancho, todo el amor que necesitas lo tienes en Jesús. De esa manera puedes ser lleno de toda la plenitud de Dios. ¿Qué fue lo que perdió la iglesia de Éfeso? El amor. ¿Qué fue lo que Pablo ora para que reciban? El amor. No pierdas el amor. No pierdas el amor. Encuéntrate con ese Dios que te ama. Dios te ama. ¿Puedes tú seguirlo amando a Él? Con la misma pasión con la que Él te ama a ti. Puedes tú ponerte y decir, Señor, te quiero conocer, te quiero amar, quiero que esta relación contigo no pierda ese fuego, quiero seguir apasionado por ti, como tú estás apasionado por mí. ¿Saben que Dios está apasionado por ti? ¿Sabes eso? Sabes que Dios te ama, pero no te ama así. Imagínate que Dios nos ame como nosotros lo amamos a Él. Que un día lo amamos y otro. Imagínate que Dios esté comprometido con nosotros como nosotros nos comprometemos con Él. Un día te dice, hoy sí te amo, otro día te hundes en el infierno, hermano. Imagínate si las emociones de Dios estarían como nuestras emociones, que cambian todo el día. Menos mal que el amor de Dios es perfecto. Menos mal que Dios te ama todos los días, siempre te ama, con amor perfecto. ¿Lo puedes creer? Él te ama, Él te abraza, Él te sostiene, Él te levanta, Él te bendice, te sienta en lugares celestiales. Desde antemano te da todas las bendiciones, Él te hace parte de su familia, Él te da conocimiento, te da revelación, Él te hace caminar sobre las aguas y si no te abre el mar, Él te sostiene, Él te ama. ¿Cuántos pueden estar apasionados por Dios porque tienen un Dios grande y amoroso? Amén. Ponemos de pie. Vamos a cerrar. Prohibido apagarse. No dejes que pase lo que pasó con la iglesia de los Efesios. La iglesia de los Efesios había prestado atención a todo, pero sin darse cuenta, esa relación de amor que tenía con su amado se fue apagando. Esa relación de Dios que tenía con la persona a la cual más amaban, la que le hizo milagros, la que hizo que la gente destruya esos libros de magia, la que hizo que vean la gloria de Dios ahí en Éfeso, esa relación de amor que tenían se fue apagando sin darse cuenta. Pero eso es lo que tenemos que tener cuidado, que no se nos apague sin darnos cuenta esa pasión con Dios. Que seamos gente de altar en nuestras casas, de búsqueda, que seamos gente de Dios, que seamos gente que no nos permitimos que se apague el fuego en nuestro corazón. Amén. Podemos ser gente apasionada, entusiasmada por Dios, así como nos entusiasman otras cosas, que sea Dios lo que más te entusiasma. Amén. Ahí vas a ver que Dios te bendice con toda bendición espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tú has dado la vida por nosotros. Busca a Dios en esta tarde por un momento.